que me canso, ¿me es la cuestión? Que me canso. ¿Alguna tapa con el farol? Pues Habéis venido aún antes de amanecer a esta iglesia parroquial de San Pablo para participar en nuestro tradicional y querido Rosario de la Aurora. Con mucha devoción y con mucho cariño vamos a expresarle a la Madre del Cielo nuestro deseo de contemplarla, honrarla e imitarla durante toda nuestra vida, pero de un modo muy especial en este día de su gran fiesta. Y al mismo tiempo, con cada Ave María, vamos a pedirle que ruegue por nosotros para que demos testimonio valiente de nuestra fe en el barrio, en los ambientes en que nos movemos, igual que lo vamos a hacer ahora por las calles de Zaragoza, rezando el Rosario de la Aurora. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por servos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente y nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fue impuesta. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito
te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio, la visitación de María a su prima Santa. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve.
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Virgen Santa, Madre mía, luz hermosa cada día, de la tierra a la bonesa, te dignas de visitar. Este pueblo que te adora, de tu amor, amor implora, y te aclama y te bendice, abrazando a tu pilar. Este pueblo que te adora, de tu amor, amor implora, y te aclama y te bendice, abrazando a tu pilar. Bendito trono de gloria, a la victoria nos llevará. A la victoria nos llevará. Canta, himnos de honor y de alabanza. Cantar, canta a la Virgen del Pilar. Cantad, cantad, himnos de honor y de alabanza. Cantad, cantad a la Virgen del Pilar. Cantad, cantad a la Virgen del Pilar. Porque la tiene espacio, hay una fiesta allí. Día de la Santísima Virgen del Pilar este día. Excelencia de la ciudad de Zaragoza, bienvenida a la parroquia de San Pablo, el Rosario de la Aurora, que ha peregrinado desde la parroquia hasta los pies de la Santísima Virgen, a la que saluda ahora su párroco don Santiago Fustero. Bendita y alabada sea la hora en que viniste en carne mortal a Zaragoza. Por siempre sea bendita y alabada. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Confiados
bondad te pedimos, acuérdate de todos tus hijos, de los que viven en la tribulación, en las necesidades, en la marginación y la soledad, y de los que están bajo el peso del poder del pecado. Intercede ante tu Hijo para que nunca nos falten los bienes materiales y espirituales que necesitamos para ser felices en esta vida y alcanzar la vida eterna. Virgen de la mirada atenta, que ningún problema planteado entre nosotros lo convirtamos en conflicto, que las inevitables divergencias en el enfoque y tratamiento de los problemas no rompan la unidad y el amor fraterno, que veamos claro que ninguna situación puede justificar una enemistad y que la paz de tu Hijo Jesús actúe siempre de árbitro en nuestros corazones. Madre de Dios y Madre nuestra, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro caminar. Enséñanos y ayúdanos a permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y constantes en el amor. Madre, con el niño Dios en tus brazos, en sus manos la paloma, expresión de la paz. La vida no es bella sin paz interior, sin la fuerza de tu espíritu. Tú eres nuestro mar siempre en calma. Socórrenos y ayúdanos a luchar contra los elementos perturbadores y que sepamos mantenernos siempre serenos. Sácanos de la vulgaridad, que no seamos como cañas agitadas por el viento. Necesitamos tu presencia que regala la paz para que inspire confianza. Ahuyente nuestros miedos y angustias, inspíranos serenidad y alegría y confianza. Virgen que brillas como el lucero de la mañana sobre el pilar, trono de gloria sentado en las orillas del Ebro, que sepamos pasar por la vida haciendo el bien. Conviértenos como tú en socorro, en un rico presente de caridad en tu iglesia para el mundo, a la gloria de Dios, que quiere que todos se salven y entren en el conocimiento de la verdad. Tú que siempre fuiste fiel, como tú queremos decir sí a la voluntad de Dios, como tú queremos servir a los más necesitados, como tú queremos llevar a tu Hijo a los demás, como tú queremos ser consuelo para los afligidos. Tú, vida y esperanza nuestra, intercede por nosotros para que el Espíritu Santo nos libre del pesimismo, la tristeza y el miedo, dando a nuestros ánimos la alegría de amar y de trabajar por el bien material y espiritual de esa tierra. Virgen del Pilar, que estemos muy atentos al sordo clamor de cuantos sufren en el cuerpo y en el alma. A toda llamada que respondamos adecuadamente, Virgen María del Pilar, enséñanos a conocer la realidad para obrar con eficacia y que un día podamos decir con todos los coros celestiales: bendita y alabada sea la hora en que viniste en carne mortal a Zaragoza, por siempre bendita y alabada. Amén. Salve Regina. Jesús, mira.
Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuanto la invoca con la secular advocación del Pilar. Concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad de la esperanza y constancia en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengáis un buen fin en el camino, que os encontréis con Cristo, Eucaristía en San Pablo, y que Él sea el que os alimente en el camino de vuestra vida. Podéis ir en paz. Ah, no, era del... Vamos, chicos. Va. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ayúdale a trabajar. Por eso